Hola, hola amigos. Miren, este video de hoy se las trae porque tenemos un protagonista súper especial. El señor Plátano se nos presenta y miren de qué manera. Hola amigos, ¿cómo están? Yo feliz porque hoy vamos a cocinar con plátano, ingrediente favorito. Primero porque es súper económico, segundo porque es mega delicioso y combina con todo. Y hoy lo vamos a combinar con carne y con queso, ¿se imaginan eso? Bueno, si quieren algo mejor, con aguacate. Antes de empezar te voy a pedir por favor que dejes tu like para que otras personas sepan que es un buen video y lo vean. Y así me ayudas a mí. Un comentario porque me gustaría saber qué les parece mi canal. ¿Te gustan mis videos? ¿Cuáles te gustan? Si hay algún tipo de receta que amas y no sabes cómo hacerla saludable, dímelo también en los comentarios. Quiero hacerles una invitación súper especial para que vayan al canal de mi amigo Chess Bosquet, que es buenísimo, tiene unas recetas buenísimas. Una de las recetas que a mí más me gustan son las de sus postres, tan espectacular y además son muy fáciles. Tú las ves así súper difíciles, pero cuando la comienzas a hacer son súper fáciles. Su canal les va a encantar y es de comida saludable. Vayan y se suscriben a su canal que estoy seguro que te va a gustar. Chess Bosquet, le voy a dejar el link en la descripción. Empezamos ya. Vamos a empezar esta deliciosa receta preparando los plátanos que vamos a colocar en el horno. Vamos a quitarle los extremos. Mientras más maduro esté el plátano, más rico te va a quedar, porque te va a quedar más dulce. Sin embargo, yo sé que hay muchas personas que no les gusta tan dulce y tan aguado. Entonces lo puedes hacer cuando está como dicen pintón, que es como que está amarillo pero todavía está como durito. Lo puedes hacer de las dos maneras, o cuando está negro ya madurísimo o cuando está pinto. Ahora mira bien este truco. Lo voy a abrir por la mitad y le voy a dejar la cáscara en la parte de abajo. ¿Sabes por qué? La piel la corto así por la mitad para que cuando lo coloques en cualquiera de las bandejas no se te peguen. Como ya sabes, el plátano tiene como mucho dulce y ese dulce se convierte como en una miel que luego se va a la bandeja y bueno, puedes dejar las uñas ahí y no lo vas a poder sacar. Entonces lo mejor es que le dejes la parte de la cáscara de abajo y no se te va a pegar. De todas maneras lo coloco en una bandeja con papel encerado o con un bat de silicón. Se hornea por 25 a 30 minutos hasta que esté bien doradito. El horno a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit. Este plátano lo he hecho también en el air fryer y es rapidísimo y queda perfecto. Lo puedes dejar aproximadamente unos 10 minutos y te va a salir maravilloso. Para preparar la carne les voy a dar un secreto que no les había dado. ¿Se dieron cuenta que en la bolsa salió la carne ya con todo picado? Esa es mi nueva técnica de meal prep, en la cual meto la carne con todos los condimentos y los vegetales cortados y así la congelo. De esa manera, cuando la colocas en la sartén, ya simplemente la cocinas y listo. No te preocupes que al final del video te dejo todos los ingredientes, también en la cajita de descripción. Te invito a que te suscribas a mi página web recetaslili.com, que todos los martes envío un newsletter con mucha información importante acerca de la vida saludable que estoy segura que lo vas a disfrutar. De todas maneras, suscríbete, lo recibes una vez y si te gusta, te quedas. Y si no te gusta, te suscribes cuando tú quieras, entonces no pierdes nada. Lo que vas a hacer es puro ganar. Cuando los plátanos ya están listos, simplemente le vamos a quitar la cáscara. Miren cómo queda esto de doradito por ambos lados. Mira cómo se dora inclusive hasta donde tiene la cáscara. Esto es el mejor tip de la vida. Hazle una abertura por el centro, que es donde vamos a colocar el relleno. Distribúyelo muy bien y colócale bastante, no seas tacaño, que esto va a quedar delicioso. Lo importante es que el relleno quede bien sequito, que no quede con mucha salsa, para que todo te quede bien fácil de comer. Relleno así, que quede bien apetitoso. Ya les está provocando, ¿verdad? Plátano con carne es lo máximo. Si ya me estás diciendo, Lili, pero a mí me gusta con una salsa. Bueno, entonces hazle una salsa de tomate aparte y cuando lo sirvas, lo bañas en la salsa. Pero que la carne no esté aguada para que el plátano quede perfecto. No solamente lo puedes hacer con carne molida, también le puedes hacer un guiso con champiñones, o le puedes poner lentejas, o le puedes poner solamente queso. Tú le haces el relleno que más te guste. Yo solamente te doy como la primera idea y tú sigues con el resto. Ahora le vamos a agregar queso rallado. El queso que estoy utilizando es un queso blanco semiduro, salado.
pero el que consigas, si consigues mozzarella, bueno, también funciona. Ahora imagínense este plato relleno de caraotas negras, carne y además le ponemos este queso. Esto es una maravilla total, como si fuese un pabellón venezolano. Y como a este plato me le faltan algunos vegetalitos, yo voy a acompañarlo con una deliciosa pico de gallo. La pico de gallo es muy fácil, se hace con tomate, con cebolla, con cilantro. Ya los tengo aquí todos picaditos y los voy a colocar en este vasito para hacer mi ensaladita pico de gallo. Primero le agrego el tomate en más cantidad que la cebolla, porque si no la cebolla va a agarrar todo el sabor y bueno, ¿quién te aguanta con ese aliento? Luego le vamos a agregar el cilantro. El cilantro es un toque, pero a mí me gusta así muchísimo. Mezcla, 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 que queden los 3 colores por todos lados. Y luego vamos a condimentar este pico de gallo. Vamos a colocarle jugo de limón, un toquecito, es como medio limón aproximadamente. Y vas mezclando y también le agregamos sal y pimienta. Eso es todo. Se le agrego por aquí al plátano para dejar el plato servido con todo. Ya se están imaginando lo que viene, ¿no? Por supuesto que esto tiene que tener un aguacate perfecto como este. Miren qué belleza. Voy a cortar una rebanada y luego lo voy a rebanar así bien finito para hacerles a ustedes así al estilo chef, en plan chef. Una decoración a este plátano para hacer, mira, de un plato tradicional y súper económico, un plato gourmet. Miren qué belleza. Háganlo en casa, háganle una decoración, porque lo importante es que la comida saludable y rica entre por los ojos y te provoque comerla. Miren esta belleza, esto es una obra de arte. Le vamos a agregar un poco de cilantro, siempre más cilantro. Y por supuesto ahora llegó el momento en el que te voy a mostrar este plátano desde todos los ángulos, porque lo quise tomar de todos los ángulos porque los colores, el olor y el sabor de esto es increíble. Bueno, todavía no lo he probado, así que vamos a probarlo ahora mismo. Miren nada más esta belleza, miren este zoom que les hago. Esto es absolutamente delicioso y lo pueden desayunar o lo pueden almorzar, a toda hora es divino. Comparte este video con quien tú quieras. Mándaselo a quien tú quieras, es tuyo. Deja de freír el plátano y hazlo de esta manera al horno, que es mucho mejor. No se olviden de dejarme su like y no te olvides de suscribirte, que vienen muchas más recetas deliciosas. Espero que les haya gustado el video de hoy. Es muy fácil de hacer. Para los almuerzos es delicioso, pero mira, un desayuno así también es riquísimo. En la cajita de descripción les estoy dejando todos los ingredientes. De todas mis recetas estoy dejando todos los ingredientes en la caja de descripción para que si no entienden alguno, si no saben alguno, ahí está absolutamente todo. De todas maneras también lo pueden encontrar en mi página web recetaslili.com, porque cada vez que yo publico un video lo publico también en el blog con toda la explicación completa y perfecta para que tú la entiendas. Bueno, y nos vemos en el próximo video.